Muy buenas noches, otra edición de Odisea Argentina, con un clima económico que está en la última semana o en las últimas 2 semanas volviéndose más complejo, ¿no? Está más difícil, ¿no? Al menos en los indicadores que uno mira, el tipo de cambio paralelo, la brecha contra el oficial, las noticias en términos de actividad, de empleo, son malas, ¿no? Y uno casi que podría hacer una imagen gráfica de lo que le ocurre hoy a la Argentina, como de Argentina, imaginársela como un barquito de madera, de pescadores, en un bar, digamos, más o menos agitado, pero que el barquito todavía va en medio de ese mar. Ahora, si fuera una película, la cámara empezaría a abrir el plano, abrir el plano, abrir el plano, y a lo lejos viene una ola gigante que el barquito No me asusté. no puede resistir, ¿no? Entonces uno empieza de atrás para adelante. Sabemos que esa ola no la puede resistir. ¿Y esa ¿La ola qué es? Y la podemos llamar los vencimientos en dólares que tenemos el año que viene, que duplican a los de este año, más la caída de exportaciones que vamos a tener el año que viene, con esta brecha, con la retención de granos que va a haber previo a la reunificación cambiaria que va a traer el próximo gobierno, con las sanciones que nos va a poner la OMC por el fallo que ya tuvo contra la Argentina por las declaraciones juradas Ahora, de las dos exportación. primeras cosas que dijiste, a ver, detengámonos un poquito. Más dólares para pagar, Sí. con menos dólares que te ingresan porque tenés menos exportaciones. Argentina hoy los únicos dólares que tiene son comerciales. Este año probablemente Argentina termine con un superávit de comercio de 8.000 millones de dólares con forceps, es decir, prohibiendo importar y con una recesión de 2 puntos de caída del producto que da 8.000 millones de dólares. Ahora, el año que viene las exportaciones argentinas van a caer. ¿Por qué? Porque está cayendo el precio de la soja, porque tenemos las sanciones que nos va a poner la OMC que van a dificultar la entrada de muchos productos de valor agregado a Estados Unidos, Europa y Japón, porque con la brecha abierta... Eso es consecuencia de las excentricidades de Moreno. Así es. O sea, va a haber una cuenta Sí. como para tasar cuánto valió No solo de las excentricidades de Moreno, hoy las está usando, esas de Jai, hoy las usa Kicillof. Kicillof, Costa, Paula Todo. Español, digamos, están a pleno utilizando eso como mecanismo de regulación de las importaciones. Si no existieran, las hubieran inventado. Correcto. Entonces, tenemos una tendencia a que las exportaciones el año que viene van a caer muchísimo, digamos, tirando para abajo lo que puede crecer la economía, pero además tirando para abajo muchísimo la oferta de los únicos dólares que tiene la Argentina, que son los comerciales. Entonces, esa ola, hoy como se viene gestando y que la vemos cuando se abre el plano de la cámara a lo lejos, sabemos que este barquito no la resiste. Entonces, como en algún momento probablemente el gobierno vea la ola, lo que sabemos es que va a tener que cambiar el rumbo, y cambiar el rumbo implica, como ya dijimos muchas veces y nuestros televidentes ya saben, bueno, devaluar la moneda, subir la tasa de interés, lanzar un programa antiinflacionario o abrirse... Cambiar el rumbo da idea de un cambio conceptual. Vos decís hacer cosas o que no conseguir quiere dólares, hacer. o conseguir Sí. dólares de otra manera, arreglando Sí. con los holdouts, por ejemplo. Pero, es decir, para el año que viene, y ahora definamos qué es haber pasado la ola, haber llegado a una entrega del poder en diciembre de 2015 medianamente ordenada, medianamente porque la inflación es altísima, nada homologable a nivel internacional, es decir, la economía argentina está mucho peor que el 98% de las economías del mundo, en términos de inflación, nivel de actividad, pero poder llegar ordenadamente sin un default de los bonos que Griesa no ha prohibido pagar, los de ley Sí, local. sí. Poder pagar el bono en 2015 sin reprogramarlo compulsivamente. Para eso, el barquito tiene que cambiar el rumbo para algún lado. Es decir, o devalúa, sube la tasa, se ordena fiscalmente, al menos en parte, y lanza un programa antiinflacionario para combatir los efectos de esa devaluación, por ejemplo, o trata de conseguir dólares, por ejemplo, arreglando la situación de los holdouts. O todo junto. O todo junto, o todo junto. Pero sin algo o todo de eso, lo que sabemos es que la ola no la pasamos. Ahora, si uno mira la última semana, es decir, desde el lunes pasado hasta hoy, Sí. ha habido una cantidad de novedades que indican, a mi juicio, tal vez no son demasiados indicios como para hacer esta afirmación,
pero mi impresión es que indican que la presidenta se volvió a asustar. Es evidente que el gobierno tiene, desde siempre, pero Cristina más todavía, no solamente Kirchner, sino Cristina, una variable fetiche, un dato que privilegia por sobre los demás datos, que es la disparada del dólar. Así es. Y eso da la impresión de que la ha vuelto a asustar como se asustó en enero de este año. ¿Por qué? Porque lo vuelve a llamar a Fábrega para hacerle un careo con Kicillof, que es lo que sucedió el lunes pasado en Olivos. El lunes no de esta semana, sino del anterior. El lunes de la semana anterior, Así no es. ayer. Sí. Donde Fábrega parece haberse desahogado en esa charla, porque le preguntó delante de la presidenta, ¿vos le explicás a la presidenta lo que significa no haber acordado con los holdouts? ¿Le explicás a la presidenta lo que significa la caída que hay en el régimen de venta de autos y de producción de autos? ¿Le explicás a la presidenta lo que yo voy a tener que emitir para que vos puedas seguir gastando lo que estás gastando? ¿Y estaba todo en el Excel de Axel o no? Y no había respuesta. No había un Excel. Pero lo que importa no es tanto la argumentación, importa el careo en sí mismo. Porque Fábrega vuelve a ser un par de Kicillof discutiendo y no un subordinado. Cuando se asusta. Porque la presidenta está mirando, cuando no tiene problemas con el dólar, está mirando el nivel de actividad. Ahora volvió a mirar el nivel de reservas y el dólar. Hoy hay una competencia. Pero que termino. Curiosamente, después de esto subieron la tasa, Sí. que la habían bajado la semana anterior, Sí, y hay dos viajes, yo diría agonales, sí. de Kicillof. Uno a Brasil. Fíjate que viaja a Brasil el jueves y el viernes el ministro de Economía de Brasil, Guido Mantega, dice: nosotros no vamos a poder ayudar a la Argentina a pagar la deuda con los holdouts. Ergo se lo pidieron. Bueno, alguien le pidió entonces que ayude. Y ahora un viaje a China del que va a tener que traer algo Kicillof. Ahora, si tuviste que viajar a China es algo grave porque no se arreglaba por teléfono. ¿No? Si no, hablas por teléfono. Ni por Telex. Bueno, ni por Telex. Vos decís que están en la tecnología antigua. Y me parece que en el esquema El soviético. económico de Axel, me parece que el Excel Telex Telex. combina más. Bueno, quiere decir que el gobierno, me parece, o Cristina, ha empezado a registrar, no sé si la ola, pero sí las dificultades del barquito, y aquí se abre un signo de interrogación que es hasta qué punto, hasta qué momento la credibilidad de Kicillof frente a la presidenta va a seguir siendo la que era. Bueno, déjame ahí. Yo creo que ahí va O si se transformará en otro Massa, otro Lustó u otro Vudú, digamos, gente con la que en algún momento se enamoró y después perdió el encanto. Ahí van a ir compitiendo dos fenómenos. Por un lado, las malas noticias del nivel de actividad. Y por el otro lado, obviamente están relacionadas, interactúan y se magnifican en un círculo vicioso porque las respuestas hoy del gobierno magnifican la crisis, ¿no? Pero por un lado tenemos la caída en el nivel de actividad y por otro lado tenemos trabajando en la parte financiera al dólar blue, con la brecha abriéndose, con los exportadores que no liquidan, con la caída de reservas, que hoy si uno le tiene que poner un número de acá a fin de año, son 50 millones de dólares por día de caída, aún con las importaciones totalmente frenadas. Entonces, ¿Es un ritmo como el de cuándo? es un ritmo como el de, digamos, el de octubre, noviembre del año 2013. Pasado. En diciembre se acelera cuando el gobierno ya empieza a devaluar un ritmo del 6%. Y ya en enero hay que devaluar. Y ya en enero hay que devaluar. Entonces, es un ritmo de 50 en meses que todavía no son los de verano. Todavía para llegar a la cosecha del año que viene, que además va a ser una cosecha en la cual se va a liquidar muy poco, digamos, falta muchísimo, falta una eternidad. Y en la medida en que estos dos factores interactúan, se magnifican y probablemente vamos a ver una caída de reservas todavía más grande. Entonces, ¿qué va a ganar primero como detonante de algún cambio? Sí. La caída en el nivel de actividad, un Donnelly que todavía no conocemos, alguien que cierra, alguien que se va, alguien que despide 500 personas. Sí. ¿Cuál va a ser el trauma? ¿Cuál va a ser el trauma? ¿Ese o el blue testeando nuevos niveles y disparando más retención de exportaciones y más caída en las reservas? Bueno, en eso se debate en los próximos meses. Lo que sabemos es que vamos a eso y no sabemos el barquito para qué lado va a torcer el rumbo para evitar la ola, pero sabemos que estamos yendo hacia la ola por ahora. Vamos a ver si vamos a eso o si estamos en eso. Vamos a preguntarle a Barrio Nuevo a ver si vamos o estamos en este tipo de problemas. Buenas ¿Qué tal, noches, Luis? ¿qué tal Luis? ¿Cómo le va? ¿Cómo andás? ¿Bien?
Mejor imposible. ¿Cómo estás viendo vos la situación económica desde el mirador tuyo, que es la conducción de un sindicato de servicios? Bueno, te digo con una recesión que tiende al desempleo. Te digo que tomando las estadísticas, desmintiendo lo que la presidenta de la Bolsa ayer anunciaba con respecto a gastronomía, nosotros tenemos en los últimos 3 meses, Capital y Gran Buenos Aires, 500 establecimientos cerrados. Capital y Gran Buenos Aires. En los últimos 3 meses. En los últimos 3 meses. La recaudación... ¿Hace cuánto que no se veía algo así? No, hace... ¿Con qué época lo podrías asimilar? Y hace bastante tiempo, te diría con el 2001, parte del 2002. Fin de la convertibilidad. Fin de la convertibilidad. Te digo lo que nos pasa a nosotros, que es un gremio con una estructura donde tenemos 2.500 profesionales, empleados, y la recaudación nos cayó un 30% del mes pasado a este mes, que es un tema por el cual yo me imagino lo que le pasa al resto de las empresas privadas que no están en la venta, o sea que se les paró la venta, que tienen los cheques, se les cortó la cadena de cheques, los cheques disueltos que hay, que rechazados, y esto, te digo, que agregarle a la metalmecánica, donde, a ver, yo no me como el cuento ni de Kicillof, ni de la presidenta, ni de la de Giorgi, ni de Piñanelli. En todos los comedores fabriles, nosotros tenemos los gastronómicos. O sea que sabes lo que pasa ahí dentro. Estoy sabiendo lo que pasa ahí, por eso estoy sabiendo cuando fue el paro, que fue el 100%, porque los nuestros de adentro nos están informando que paró toda la planta. Lo mismo sucede ahora, a la gran cantidad de suspendidos, y abrieron la gente voluntaria que se va, y ya lo despido. Todos sabemos, lo que tenemos un poco de historia en esto, cuando empiezan las suspensiones, vienen los despidos. Primero se cortan horas extras, después suspensiones, Y después los despidos. ¿Por qué? Porque para adelante vos ves, y aquel que está invirtiendo tiene que invertir, ve que no tenemos crédito, indudablemente, que el gobierno se debate en la coyuntura, no tiene políticas para adelante, no es creíble, es mentiroso. Entonces, ¿quién te va a dar crédito? Nadie. Entonces, tenemos cortado todos los créditos en el exterior. El circulante en la Argentina es cada vez más acelerado con la máquina, porque cada vez estamos emitiendo más inflación. Y te digo que como gastronómico, que tiene una empresa, porque es una institución con una estructura de 2.500 empleados profesionales, con 200 prestadores, que les tenés que dar un 30 o un 35% de aumento, y le tenés que dar a los prestadores que te piden el lógico incremento que tienen que tener. Diciembre de 2015 falta un montón. ¿Qué están haciendo vos políticamente? ¿Cómo están pensando políticamente para que el gobierno tuerza el rumbo? Claro, ¿En qué el tema es el siguiente. Ustedes saben que yo soy bastante práctico y frontal. Sí. Nosotros no manejamos los tiempos políticos de los políticos. Que cuanto peor le va al equipo, para la oposición es mejor. Error gravísimo, porque es la institución la que pierde en este caso. Si lo querés llamar futbolísticamente, o lo traemos a la realidad del país. O sea, a vos no te conviene que las cosas anden mal. No, yo creo que a nadie nos conviene. Pero, a ver, tenemos un gobierno, Carlos, Nicolás, que en la historia de la Argentina, los gobiernos, con la experiencia que nosotros tenemos, siempre se han oxigenado. Sí. Cuando digo oxigenado, digo de ministros. Este gobierno no se ha oxigenado. No. Siguió con el mismo esquema de los no creíbles. Si fracasaron porque son incapaces, no supieron administrar y gestionar, que es fundamental. Entonces, menos desarrollarnos.
Así que yo creo que la presidenta, para llegar, hubo alguien que dijo, aunque sea con muleta, debemos llegar a la elección. Yo le digo a la presidenta, para llegar necesita oxigenarse, necesita cambiar la lacra que ella tiene, ¿no es cierto? Después ella tendrá que, más adelante, rendirle cuenta a la justicia, ¿no? De los problemas y de las fechorías que hicieron. Pero de cualquier manera, para que ella termine este mandato, realmente necesita oxigenarse. ¿Y vos pensás que lo va a hacer o no? Dar gesto de credibilidad. No lo creo. Por eso nosotros no vamos a minorar la marcha, por más que ellos el tachín de golpista, de los que dicen, ya preanuncian ellos saqueo, la presidenta preanuncia saqueo. A mí me llamó la atención esto que dijo ayer, ¿no? Porque Digamos, todo lo que está pasando es que se están preparando para diciembre. Bueno, Estamos en, porque creo en que septiembre, ella, ¿no? Es como Recién cuando empezó Kicillof te septiembre. dice, si hago esto, se aplica la cláusula Rufo. Él ya mismo le está diciendo a los acreedores, vengan y litiguen, y Cristina le está diciendo Es a la una gente... convocatoria al saqueo, Sí, parece. sí, es una bueno, convocatoria pero al saqueo. vos el caso del chico estudiante de Barricada, Sí. ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tiene que hacer? No mandar a negociar tamaña deuda, sabemos que siempre hubo águilas negociadores de la deuda, sabemos que siempre existe el vuelto, Sí. en que tráeme y cuando te pago también. Esto existió toda la vida. Y por eso te digo que, ¿qué tenés que mandar vos a negociar? Cóndores, percherones, que conozcan, que sepan cómo negociar esto. Como Axel, por ejemplo. Y nosotros lo tenemos. Pero vos tenés estos pichones, ¿no es cierto? ¿A quién mandarías a negociar la deuda? Yo creo que tipos que tienen experiencia. Yo creo que acá buscaría un Labaña, buscaría un Nielsen, buscaría un Redrado, buscaría un Alfonso Preguey. Yo te digo, nosotros tenemos quienes pueden tener la capacidad suficiente para negociar, porque a ningún partido le conviene. Acá tienen, así como fueron todos a Estados Unidos a hacer acto de presencia, a ver si le cambiaban la opinión, fundamentalmente A la Corte. a la Corte. Bueno, acá también es necesario juntar lo mejor que hay, pero lo tiene que hacer la conducción, lo tiene que hacer la presidenta. Luis. Convocar los mejores, ¿para qué? Para que salgan, porque a los que especulan con que les vaya mal y que a ellos les va a ir bien electoralmente, a ver, no saben lo que se van a encontrar. O sea, vas a necesitar también parir la gota gorda hasta que empiece la reactivación. Esto es lo mismo que le pasó a Boca. Necesitaba sí o sí oxigenarse. Al costo de la puteada, ¿viste? ¿Qué hicieron? Se oxigenaron. Se oxigenaron. O sea, para cambiarle... Imagínate y que el tuvieron la gobierno- suerte de acertar. por lo Imagínate menos que en el la primera gobierno no se etapa. oxigena y que dentro de 2 meses hay que devaluar el peso de 8.50 a 11 para que dejen de caer las reservas. Entonces la inflación se acelera de vuelta, ya no desde 25% como era en enero, sino desde el 40 interanual que está ahora, vamos a una inflación de 50 y pico. Ustedes van a salir a pedir la reapertura de paritarias, me imagino. ¿Qué va a Está hacer- dentro de la carpeta nuestra. Bueno, va- lo están pidiendo ahora, ¿Qué sin va, a esos hacer, datos. ¿Qué va a hacer la CGT oficialista? ¿Se va a juntar con ustedes o va a seguir con el gobierno? Mira, ya no nos preocupa que hagan ellos, porque creo que los que más perjudicados han salido de esto son ellos. O sea, a mí me dolería que mi gremio, yo digo, no para y que me paren el 100%. ¿Vos hablás con Quiere decir que no gremialistas que hoy estoy. están en el oficialismo? ¿Tenés diálogo? Sí, de vez en cuando conversamos, pero yo creo que hay un aburguesamiento en algunos que no ven la realidad. ¿Y eso O por sea, qué se, a quieren ver, ¿por morir. qué se produce eso? A ver, cuando vos haces un balance del rol que ocupa hoy el sindicalismo y la calidad de la dirigencia sindical, lo comparás con otras etapas de la historia argentina. ¿Por qué se produjo Y esto? porque ya vienen de una escuela, algunos que les gusta que los salarios vengan por decreto, que no No pelearlo. que no pelearlo ni el costo, ¿me entendés? Había esto, una burguesía gremial que prefería eso, ¿me entendés? No el costo de salir a la calle o de discutir con los empresarios. Entonces creo que hoy, sin ninguna duda, hay compañeros que están grandes, pero vos podés estar grande, pero tenés que tener el mismo pensamiento
el mismo sentimiento y las mismas responsabilidades de seguir defendiendo los intereses de los trabajadores. A ver, yo te hago un ejemplo. Pobre lo que firmaron a la baja de la inflación. ¿Cuándo lo vas a recuperar en un país en recesión, en un país con inflación? 13, 15 puntos que perdieron, los que están al lado de la presidenta. Eso es lo que perdieron. Pero a ver, no perdieron ellos, perdieron los laburantes. La paritaria los de los sindicatos oficialistas fue peor que la paritaria de los sindicatos opositores. Totalmente. O sea, por ¿En lo cuánto menos, cerraron, por ejemplo, gastronómicos? ¿En cuánto cerró? El 35%. Sí. O sea, estoy con una desventaja de un Piñanelli? 5%. Piñanelli creo que firmó al 27%, Rodríguez firmó al 25%, estatales. O La sea, radicalización que hoy se ve en muchos sectores de la actividad gremial, hacia la izquierda, digamos, hacia un movimiento obrero más revolucionario, si querés. ¿Vos la relacionás con este fenómeno u obedece a otras causas? Yo la relaciono porque, te vuelvo a repetir, vos tenés que estar, si los que dicen que se llaman, que se denominan de izquierda, están peticionando y la realidad está distorsionada en la petición, vos tenés que discutirlo. Y lo tenés que discutir en el gremio, o lo tenés que discutir con la asamblea, o lo tenés que discutir en el establecimiento. Escúchame, esto no va así, no es así, porque no corresponde. Ahora, cuando me querés correr por izquierda, de que vos me pedís 50, porque a mí me van a dar el 35, y la situación no da para eso, bueno, Luis, ¿cómo ves a...? se va. Yo te digo, le han ganado las bases a gremios muy importantes. ¿Por qué? Porque lo han descuidado. Y ahora están asustados. Y ahora están asustados. Yo al gremio que podía decir, bueno, es un poco más de izquierda dentro de las seccionales mías, hoy está adentro. ¿Por qué? Porque le hice ver la realidad de cuál es el gremio. Cuando me pedía, dice, bueno, quiero que me diga cuánto tenemos que pedir nosotros. La realidad de tu sindicato que es muy importante. Y el 30%. No alcanza. Tenemos que pedir el 35%. Y se quedaba desubicado. Lo dejaba pagando entre el resto. ¿Por qué? Si él había hecho un estudio, que acostumbran a hacerlo, petitorios, y cuando te lo viene en el petitorio, vos lo peleás y le decís, esta es la realidad. Por eso digo, en un análisis que estabas haciendo vos, Nicolás, recién, de lo que nos va a pasar, Estados Unidos es récord en soja este año. Sí, por eso. Con lo cual, nosotros vamos para abajo. Así es. La política que ellos implementan con todo lo que es hidrocarburo, ¿cierto? Todos los políticos que están en campaña, más los que están, que el pobre muchacho que pusieron ahí, que anda por el mundo pidiendo Galucho. plata, Galucho, todos están esperanzados y todos te hablan de vaca muerta. O sea, Ahí te quiero llevar un que minuto. Esperá. que eso va a futuro. Luis. Vos tenés que ver cómo salimos de la coyuntura. Ahora, te llevo un minuto al futuro de vuelta. ¿Cómo ves a los potenciales presidenciables en relación a su relación con el mundo sindical? Por ejemplo, Massa y el sindicalismo. ¿Cómo te lo imaginas? La relación de Massa con el sindicalismo en un futuro gobierno. Después te voy a preguntar por Macri. La relación de Massa con el sindicalismo te puedo decir que es un negador de la realidad. O sea, la realidad, nosotros somos, la única verdad es la realidad, decía Sí. Perón. ¿Por O sea, qué? yo en el balcón de Avenida de Mayo veo Sí. pasar a los presidentes Sí, a jurar y sí. los veo que van a la Casa de Gobierno y después no vuelven. Sí. Nosotros seguimos ahí. Sí. O sea, con los mismos problemas, las mismas estructuras. O sea, a mí no me preocupa. A ver, yo por vocación política, por peronismo que tengo adentro, yo quiero que nos gobierne un peronista. Entonces, ¿cómo lo veo a Massa? Queriendo cambiar, es tan torpe que cuando recibió a la CGT azul y blanca, lo primero que le dijo, tenemos que reformular la ley sindical. ¿Me escuchás? Decirle primero Los voy a matar. cómo vamos a reactivarnos, de qué manera ustedes tienen que estar adentro acompañando, Como con los ayudando. intendentes, les voy a vetar la reelección. Como el chico Moyano, que anduvo con el tachín de la reforma. No sabe que al primero lo que lo tiene que rajar es al padre, si querés reestructurar. Lo primero que tenés que hacer, decirle, bueno, viejo, este es el último periodo tuyo, andate. ¿Me entendés? Ahora- o sea, no te pueden venir a jubilar con anticipación. Macri. Y Mauricio es nada, Mauricio es un tipo que anda a la pesca de la casa de alguna figura del espectáculo, del deporte, para ver qué sea. ¿Por qué? Porque él también está en la nueva política. ¿Y él cuál es el léxico de él, la campaña? Él que dice,
el peronismo es lo que nos gobernaron hace 30 años. Fenómeno. Y él todos los negocios que hizo, lo hizo con el kirchnerismo. Y ahora no anda El amigo papá, China, o sea, todos pero los anda negocios... amigo de tu amigo Moyano, ¿o no? No, no, por supuesto que es amigo. No es amigo. O sea, tienen seguramente... Convergencias. Convergencias ideológicas de que los lleva a que estén Por juntos. llamarlas de una manera, digamos. Por llamarlas de alguna manera. Pero bueno, a ver, no... Scioli. Les voy a repetir, a mí no me preocupa esto. A mí me preocupó Kirchner, cuando viene Kirchner, Sí. me preocupó, porque yo sabía quién eran los Kirchner. Sí. A ver, te quiero preguntar Lo sobre dije eso, antes, Luis. no lo digo ahora. Cuando uno evalúa la década ganada, prácticamente todo el mundo ha estado y dejado de estar con el gobierno, en el peronismo. Si hago la cuenta, el único que siempre estuvo enfrente fuiste vos. ¿Por qué nunca compraste esto? Nunca te aproximaste, nunca te llamaron, nunca hubo alguna forma de entendimiento. Porque yo no tengo precio. ¿Pero qué viste tengo vos precio. en Kirchner Yo- que no te gustó como para no...? Porque vos sos un sindicalista, un negociador. Lo de Kirchner no me gustó, primero que no lo conocía bien, lo conocía por los trabajadores gastronómicos y por los catamarqueños. Caleta Olivia, el 80% Son catamarqueños. Son catamarqueños. Entonces los conocía a los Kirchner. Y leí un libro de un periodista, hace varios años ya, quién eran los Kirchner, el feudo de los Kirchner, ¿no es cierto? El amo del feudo. El amo del feudo. Entonces, cuando compartí con Cristina 2 años en el Senado, me di cuenta la mentira, la hipocresía, ¿me entendés? Avasallante, soberbia, cómo los trataba a los senadores. A mí no, pero a los pares se los llevaba todo por delante. Pero, entonces, nunca me gustó nada de los Kirchner, porque también hay un problema de piel. Vos para enamorarte necesitas, si no hay piel, no hay amor, ¿no es cierto? En la política es lo mismo. O sea, cuando yo compro al turco, Menem, lo compro por el carisma, porque me dijo no tengo un mango, hermano. ¿Cuándo fue que lo conociste? Y en el 86, 87. No lo conocía, pero cuando él larga la carrera presidencial, fue, por eso te digo, cuando a mí me quisieron llevar a hablar con Kirchner, dije que no. Digo, mi representante es Moyano, no yo. Yo no necesito hablar con Kirchner. Mientras me Moyano se representaba a sí mismo en esa Bueno, época nomás. después se representó a él solo. Una vez que entró, Cerró y se quedó del otro lado. era Piquito que había que darse. No, este se casó. Este se casó. Apareció la viuda, lo desheredó. ¿Viste? Pum, afuera. Como echó a la novia de Néstor de la Casa de Gobierno. Sí. Así que por eso digo, La secretaria. la secretaria. Por eso digo, este es un tema y que le digo, realmente estoy preocupado porque estoy dentro del gremio por lo que pueda venir. Ya nos pasó a nosotros la hiperinflación, ya nos pasó que nosotros llegamos al suelo y se cortaron todo lo que era prestaciones, no dábamos nada. O sea, hubo que empezar a volver a rehacernos y lo hicimos rápidamente. ¿No? ¿Yo qué digo de este gobierno? Me dice, usted no le reconoce nada. La puta. Si vos sos un gobierno de la magnitud de la plata que ingresaron, ningún gobierno tuvo la plata que tuvo el kirchnerismo de ingreso. Pésima administración, mala gestión, despilfarro total, un desastre fue. Cuando me dicen, sí, el subsidio universal por hijo en edad escolar, pero, viejo, algo tenés que hacer con todo. Si le diste a la madre de Plaza de Mayo, a Choclender, parricida, a la Micheli, que le encontraron con la bolsa de guita, que administre 1.000 millones para vivienda. Escuchá. Ahora ya hay otro problema, Luis, que te Entonces, quería preguntar. yo a esto, Carlitos, quería terminar con el análisis de Nicolás, que lo escuchaba. En el tema económico, estamos aislados del mundo, nos va a ir mal con la soja, ya nos está yendo mal, nos va a ir peor, seguimos emitiendo más inflación, más aumento. Ahora yo te digo, si vos aumentás el combustible, que tiene que ver con los salarios, con la inflación, que tiene que ver con todo. Si vos me aumentás un 63% de combustible, un 60% me aumentás la pauta oficial para decir mentiras, cuando hay cientos de necesidades. Entonces, por eso digo,
no lo veo bien. Ahora hay algo, No lo vos veo estabas bien, hablando recién de Micheli, del plan Sueños Compartidos, de Jock Lender, etc. En los últimos tiempos ha habido un cambio de calidad en el problema de la corrupción y el problema de la moralidad del oficialismo y de la administración. Por primera vez tenés una jueza federal pidiendo una cuestión de narcotráfico en la Casa de Gobierno. ¿Qué es el narcotráfico hoy en la Argentina en relación con la política, a tu juicio? Yo te digo que el narcotráfico que hay desde la época del kirchnerismo superó todas las barreras, todas. A partir del momento, Carlito, después no haga más análisis de nada. De un avión que vale 30 palos verdes, en un aeropuerto militar como es la base de Morón, 3 meses cargando 1000 kilos de cocaína. Después para abajo, espera lo que quieras. Las mulas, las mulitas, los narcos de Puerto Madero, Nordelta, de la Villa 31, que entre Macri y el kirchnerismo se culparon. Ahí tenés pisos de 5 o 6 pisos, donde habrá gente que trabaja, pero también están los narcos, que es lo que está pasando en las villas de la capital y demás. Por eso digo, de este kirchnerismo yo no rescato nada, porque tuvieron todo para hacerlo, ¿me entendés? Por eso a veces me dicen, vos dijiste que se cagó muriendo. Y si se murió, ¿cómo querés que le llame? Pero discutime lo que te estoy diciendo, discutime del horror del tipo avaro, prestamista, discutime eso. No me discuta que me pude haber equivocado, tenía que haber sido más suave, haber dicho, pero eso no pobre te lo tipo discuten. se murió. No me lo discuten porque son falsos, son cínicos. Uy, Luis, la nata putea todos los días. Para terminar, la cosa un tema... ahora se enojan porque le dije pelotudo a Capitaní. Eso. ¿Y qué? Yo te quería preguntar un ¿Pero tema de qué números. Pero él te quería preguntar otra cosa. ¿Cuánto tiene que costar un pelotudo para ser caro? ¿Cuál es? Y ¿Cómo lo tenés tasado? es carísimo. Carísimo porque viene ya de la especificación. O sea, ya viene de aquella época donde él estuvo, lo vimos crecer en un estudio jurídico y cuando llegó ahí se olvidó del estudio jurídico. Además, fue senador y nos abandonó a todos y se fue corriendo por 3 meses allá a ver qué negocio hacía. Viene el tema del banco, el banco de Formosa. De Formosa. ¿Entendés? O sea, tiene su historia este chico, por eso lo conozco muy bien, por eso digo, es un tipo que es caro, que a las 48 horas de estar en el gobierno recibió a un empresario del sur que trae los televisores y le dijo, habla con mi hermano. Y le dijo, habla con mi hermano 3 veces, para que entienda el interlocutor. Que el experto en televisión Claro. era el hermano. Y el hermano le dije, bueno, cuando terminás nos vemos en el bar de la Plaza de Mayo. ¿Victoria? ¿Para qué? ¿Así? Bueno. ¿Para qué? ¿Para Muchas qué lo gracias, vio? Luis. Mi hermano va a ser presidente, hay que colaborar con la campaña. Este es el caro. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Sí, gracias a ustedes. Próximo bloque, Pancho Olivera, los tweets, seguimos en Odisea. Con el crédito Primera Casa BA de la red En Todo Estás Vos, se puede. Lo creamos para que puedas acceder al sueño de la casa propia. Anotate en buenosaires.gov.ar/Primera Casa BA. Buenos Aires Ciudad. En Todo Estás Vos. ¿Están contentos con el hermanito nuevo? Gran Siena. Hay lugar para todos. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Ciruelo, el señor de los dragones, presenta Arte Dragón 2014. Del 17 de julio al 28 de septiembre, Ciudad Cultural Conex. Auspicia Vorterix. Bueno, seguimos en Odisea, ahora con
Pancho Olivera, ya visitante conocido de este programa. Pancho, el sábado escribiste, como todos los sábados, una columna muy buena en La Nación, donde hablas de que se puede estar reflotando alguna idea del gobierno en relación a los privados y la deuda. ¿Qué información tenés? La privatización de la solución. Así es. La información es que existe la inquietud, como vos decís. Esto no quiere decir que se esté cerca de un acuerdo, porque es muy complejo, no solamente desde el punto de vista técnico, sino que además hay recelos de los dos lados, ¿no? Quedaron heridas del 31 de julio. Exactamente, porque en realidad la duda, ¿qué es lo que se planteaban los empresarios que un poco el jueves pasado fueron a encarar a Kicillof, entre otros del grupo de los 6? ¿Quiénes eran los que estaban ahí? Ahí estaban Ernequian, que no es del grupo de los 6, estaba Méndez de la UIA, Adelmo Gavi de la Bolsa, de la Vega de la Cámara de Comercio, Gustavo Weiss de la Cámara de la Construcción. No Brito. Brito no estaba, había gente de bancos. Bueno, y el planteo es un poco, vamos a encarar al tipo que supuestamente tiró abajo la negociación del 30 que vos decís, ¿no? A ver si lo convencemos, porque acá la duda es, ¿estuvo o no Axel en ese acuerdo que se frustró? ¿Lo tira él después por iniciativa propia, después de ese vuelo emblemático que tiene con la presidenta entre Caracas y Nueva York, que se dice que ahí estuvo hablando mucho tiempo, tuvo tiempo de tenerla sola y convencerla? Bueno, van y le hacen el planteo. La información que da todo el mundo, y sobre todo Fábrega, es que Kicillof estaba en el acuerdo, que participó de las reuniones que se realizaron en YPF, presididas por Galucho y por el director financiero de la empresa, con banqueros, donde estuvo también Zanini, que había un acuerdo entre Kicillof y Fábrega para convencer a la presidenta de que el acuerdo era el camino, y que de golpe en Caracas lo envolvieron en la bandera bolivariana y lo mandaron a Nueva York a romper el acuerdo con Cristina. Sí. Y ahí es donde Fábrega dice, me traicionaste. Bueno, porque además durante todo ese día de negociaciones, digamos, mientras Kicillof estaba con el mediador y los banqueros estaban en el cerrando en el último cerrando, digamos, ahí Kicillof ya sabía que había que dinamitar y no le había comunicado a... Claro, hay que ver qué grado, si es que estuvo, qué grado de convencimiento tenía Kicillof. Lo que es cierto es que él es la persona que termina dinamitando ese acuerdo. Entonces, esto es un segundo o tercer intento, no sé cuánto, sería el tercero en este caso, ¿no? Y el último. Estamos en tiempo de descuento desde el punto de vista de la deuda. Y la respuesta de él es, como siempre, bastante escueta, emblemática. Nosotros no queremos estar, háganlo ustedes, pero sepan que no les vamos a pagar más de lo que dijimos. Bueno, eso es que no queremos caer en un acuerdo. Claro, que eso es 30 centavos por dólar de la deuda. En ese momento de la semana pasada estaban más o menos 80 el discount que defaulteó. O sea, esos 50 centavos, ¿quién los paga? Los empresarios imaginaban que iba a ser una parte en efectivo, otra parte financiada por el gobierno, pero no hay garantía de que eso se vaya a cumplir. Entonces ahora lo que se busca es, bueno, ¿cómo logramos que nos paguen lo que supuestamente nosotros vamos a ver? Porque la verdad es que el empresario está preocupado porque quiere salir de esta situación, de este limbo, ¿no? Este fin de semana en Brasil se analizó, un grupo de fondos de pensión más un banco importante de Brasil, analizaron lo mismo, hacerle una oferta, y hay una negociación de brasileños con los holdouts que también se encuentra con el mismo límite, pero lo que indica una preocupación muy importante de Brasil respecto del destino de la economía argentina, ¿no? Sí, ahí lo interesante también es cómo termina primando, porque por eso me pregunto si Kicillof estaba realmente convencido, porque siempre termina primando el aspecto ideológico, ¿no? Siempre puestos a elegir, Kicillof prefiere un problema estatal antes que una solución privada, ¿no? Entonces, bueno, él dice siempre, el Estado es la solución, nunca el problema, ¿eh? Si vos te fijás lo que pasó en Aerolíneas, en la gestión de Marsans, con el regulador en contra, ¿no? Que no tuvo muchos problemas con el tema tarifario. Hoy una empresa en cualquier parte del mundo que pierde más de $1 millón por día es una empresa mal gestionada, aunque fuera
una aerolínea, porque de hecho uno ve otras empresas regionales, no solamente mundiales, sino regionales, que no pierden, Sí, incluso no es que cierto ganan. que hoy en general las aerolíneas pierdan plata. No es cierto, No y es además hay otra cosa. El 80% de la pérdida de aerolíneas es rutas internacionales, no es rutas de fomento, como dice Recalde. Al revés. Son justamente... Si se le subsidia el pasaje al que viaja a Roma Exactamente. y lo paga el Sí. que paga impuestos que no puede viajar a La Matanza. Así es. Pierde donde compite. Exacto. Sería. Pierde donde compite. Bueno, esa en cualquier parte del mundo será una empresa que no es exitosa. Sin embargo, para gran parte de la militancia es una empresa exitosa. Es difícil entender para los empresarios el kirchnerismo desde esta lógica. Bueno, ¿no? pero tal vez hay que medirlo por qué diarios se distribuyen ahora dentro del avión. Digamos, entonces ahora uno se va al avión y tiene todos los diarios del grupo Spolsky. Exactamente. Eso es un éxito. O sea que es una aerolínea que saldría más barata si pusiéramos un kiosco de diarios, Así digamos. es, por ejemplo. Por eso lo que yo digo... Pero volvé es al el- argumento, Pancho, de lo que estás percibiendo como un cambio o una insinuación de un cambio de rumbo en relación con el problema. Por lo menos una pretensión de querer solucionarlo. Yo no soy tan optimista de que vaya a prosperar, pero sí que está la inquietud y que esto prolifera los problemas que se Ahora, de tenían golpe antes hay del una ebullición del mundo empresarial, de la UIA, del Grupo de los Seis, de los banqueros. ¿Qué estás percibiendo vos en el Puedo mundo decir que de son las como los empresas? jueces federales que ya... De golpe, sí, Bueno, sí. sí. Es evidente que hay una Totalmente. declinación en el poder, hay una declinación muy grande en la rentabilidad y que eso los despertó. El olfato de los negocios es mucho más fuerte a veces que el olfato político. En Sí. este caso son los que anticipan, ¿no? Está claro que hay una ebullición, como vos decís, también hay intereses que se han tocado y que ya no hay posibilidades de negociar, porque en algún punto, en algún momento del kirchnerismo vos podías decir, bueno, doy esto, pero a cambio recibo, o como la frase emblemática de Pescarmón en aquel coloquio de día, estamos ganando mucha plata. Eso se terminó. Claro. Se ha erosionado la El rentabilidad. caso que- de Pescarmón es bien claro, hoy está con dificultades serísimas para pagar la deuda. Bueno, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya ni siquiera están en el peor de los mundos. No hay negociación posible porque no hay ni siquiera nada que recibir a cambio. Entonces tenemos estas cosas como hoy se reunió, por ejemplo, el Grupo de los Seis. Hoy. Otra vez fue muy enérgico con el tema de la ley de abastecimiento. Ya directamente están diciendo que si sale van a ir a la justicia. No aportan los cambios, no aceptan los cambios que el gobierno aceptó, que el gobierno hizo. Entonces, es cierto que hay mucho movimiento, pero bueno. Vos hablás mucho con empresarios, más allá del sector automotor, que es el más claro, ¿por dónde ves algún lío que esté por venir en términos de nivel de actividad, despidos? ¿Por qué rama del sector empresario? El automotor está claro, ¿no? Pero siempre anticipas, ¿no? Hago una acotación nomás a esto, porque me resultó simpático hoy a la mañana. Simpático, curioso. Vos abrías La Nación y la tapa de La Nación traía como una noticia principal la caída en el mercado automotor. Sí. Abrías Folia de Sao Paulo También. y la noticia principal de Folia de Sao Paulo, después del debate Menos 20 y pico de los también presidenciales, recién. es la caída del mercado automotor. Sí. Y los ministros que se Se echan la culpa entre mutuamente. ellos. Exactamente. ¿Eh? Bueno, pero acá Mercosur a pleno. tenés también todas las economías regionales están realmente muy complicadas. Si vos ves, por ejemplo, un ejemplo chico, pero que es el caso del vino, Sí. que en este momento hay sobreoferta de stock, hay stock que se está acumulando porque no se vende. No pueden exportar, les han subido los costos y la alternativa, fíjate que hay gobiernos incluso que están tratando de subsidiarlos, no cae el precio porque ya quedó en un umbral, pero es una economía que está complicada. Y así Pancho, tenés- Wino nos hace seña que tenemos que terminar, pero quiero hacerte una última pregunta. En la caída del precio de la soja, que va a ser una dificultad importante para todo el sector agropecuario, sobre todo para los que no están al lado del puerto. ¿Qué perspectiva política vos le ves a ese problema? La restricción externa va a ser mucho mayor, eso desde ya. Entonces la asfixia va a ser mayor y además de, por supuesto, un gran malestar en todas las economías regionales, como te decía, ¿no? Eso creo que puede ser lo más importante que puede llegar. ¿Vos a sos pasar de en la corto idea de plazo. Nico de que la ley de abastecimiento está hecha para los ojeros? No sé si avanzó tanto, no estoy, vos decís que sí, Yo creo que está diseñado solamente para eso, solamente para para que los abastezcan. acaparadores que la Bueno, tienen eso en puede sí. traer otro Entonces, problema tipo 2008. Bueno, hoy vos con el si- clima que hay hoy en el campo. ¿no? Si vos ves, la respuesta que le dan los industriales es esa, no se preocupen que no se va a aplicar.
es un poco... Eso dice el gobierno. No te Eso preocupes dice- que no es con vos. Que no es con vos. no claro. es con vos. Bueno, Bueno, gracias, Pancho. seguimos en Odisea. Ahora vamos a las secciones de siempre, los tweets. Vamos a tener una hermosa charla con Carola Gil, pero inauguramos también la década hablada. Después le contamos qué es. Enseguida volvemos. El trabajo diario de miles de argentinos, sumado a la inversión constante en tecnologías de punta, hacen de la producción y exportación de cereales y productos oleaginosos la mayor fuente genuina de divisas, contribuyendo significativamente al crecimiento de nuestro país. Shell, 100 años en el país, contribuyendo a construir su futuro. Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Hace valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Ya está abierta la inscripción. Informate llamando al 0800 222 UMED en www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. UMED, tu derecho a la excelencia. Hoy en Odisea tenemos una nueva sección que es la década hablada. Vamos a generar un ámbito donde escuchen todas las voces. Así diríamos en la TV pública. En la TV pública. Todas las voces. Todas las voces, otros ámbitos. Otros ámbitos me trae otros recuerdos. Lindos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, hoy vamos a escuchar a Axel cuando se quejaba de los precios de Repsol. De los precios que pretendía cobrar Repsol para tener rentabilidad en YPF. Por los cuales tuvimos que confiscar, estatizar la compañía. Porque querían aumentos de precios de la nafta. Entonces, Axel explica a los senadores, en su larga presentación en el Senado, para justificar la estatización de YPF, que estatizaba YPF para que no hubiera aumentos de precios de la nafta. Y porque la compañía tenía una rentabilidad extraordinaria que ahora, de la mano de Galucho, la ha aumentado notablemente. No, o no. No sabemos todavía. Lo que sabemos es que Brufau, porque nunca estuvo Eskenazi en YPF, Brufau, nunca vi que Kicillof nombre la palabra Eskenazi. No. Brufau Cristina tampoco. tenía una gran... Cristina tampoco. Brufau tenía una gran rentabilidad sin precio. Sí. Suponemos que Galucho tiene rentabilidad, Sí. pero tal vez no la tenga, aún con el aumento de precio. Veremos. Esto decía Axel Kicillof en el Senado. Es un grupo transnacionalizado que no piensa en el trabajador argentino, no piensa en el automovilista argentino, no sé en qué lugar está de las prioridades de Repsol como grupo, a cuánto va a pagar el combustible de nuestra industria, a cuánto va a pagar el combustible de nuestras generadoras eléctricas, si va a alcanzar o no la producción nacional. Y les digo más, porque los hemos escuchado, se quejan todo el día del precio. Los hemos escuchado en estas últimas reuniones, a Brufau, diciendo cuál es el problema que tuvo YPF. Que los precios internos eran bajos, dijo. Ahora, si esos precios internos eran bajos, ¿cómo es que sostuvo esa extraordinaria rentabilidad durante todos estos años? Tan bajos no eran, pero como ustedes saben, en economía, en la vida, los precios son bajos o altos, dependiendo de con qué los comparemos. ¿Esto cómo es? ¿Que los precios son altos o bajos en la economía como en la vida? ¿Cómo cuidaba, ahora cómo cuidan al automovilista, ¿no? Bueno, qué mal que estábamos cuando estábamos con Repsol, ¿no? Exacto, sí. Bueno, ¿vamos a los tweets? Vamos a los tweets. Los 5 tweets de la semana, que esta semana son 4. Sí. Y arrancamos con... Amado Bududo, que dice, arrancó el paro
apago el despertador y le meto hasta las 11. Así vivió el paro Amado Bududo. Andrés Ballesteros, sobre justamente lo de Kicillof. 44% aumentó la nafta YPF en lo que va de 2014. Hay que aplicarle la idea de abastecimiento, ¿no? Sí, con Brufau esto no pasaba. Con Brufau no pasaba esto. ¿Se acuerdan cuando Shell aumentaba la nafta y Luis Delía hacía piquetes en las estaciones de servicio? ¿Alguien lo vio en YPF ahora? Bueno, nos recuerda el inflation targeting piquetero que hacía Néstor con... Sí, ahora lo curioso es que cuando uno mira la TV pública, la noticia de aumento de los combustibles te muestran a Shell. Claro. No te muestran YPF. YPF está para las buenas. Sí. Olivera, que no es nuestro Olivera. En un año de gestión, Axel va a sumar 10 puntos más de inflación, 4 puntos más de caída de producto, 1 punto más de desempleo y el default. No es poco. No es poco. Para un año de gestión como ministro. Bueno. Balance de gestión de Kicillof. Saludamos el año de Muy gestión. bien, Olivera. Y volvemos ahora a nuestra mesa habitual con Carola y Pancho Olivera. Carolita. Buenas noches. Buenas. Y el whisky. Bueno. Brindamos momento antes que de nada, brindar. ¿no? Vamos. Urgente. Urgente. Me discriminaron. No tengo Sí. vasos del ¿Por qué? coronel. Y porque venían de a tres, Y ¿viste? bueno, coronel. Están habiendo faltantes. Bueno, sí es whisky. Damos fe, ¿no? Sigue Damos whisky. fe. Sí. Bueno, les traigo una cortita del PRO, pero no realmente del PRO. Una reunión de gabinete. Está Durán Barba discutiendo un poco acerca de los próximos... Gabinete porteño. Sí, el de la ciudad, sí. Hablando de los próximos candidatos, ¿no? a presidente, y cuando va analizando uno por uno, llega a Scioli y dice, crea toda una categoría nueva para Scioli, que es la del político corcho. Y dice que va a usar esa categoría en su próximo libro, de hecho, y le va a dedicar un capítulo entero a Scioli, que es este político que nada lo termina hundiendo. Es decir, dice que Scioli ha pasado por situaciones que hubiesen hundido a cualquier político y él logra salir a flote. Así que tenemos la categoría del político corcho, tenemos que esperar el próximo libro de Durán Barba. Es lindo que Durán Barba siempre está fascinado con otro político que nunca es Macri. No. Lo fascina Cristina, lo fascina Scioli. Y siempre dice Claro, que no él, se puede hablar para de... cobrarle a Macri le tiene que explicar, mirá, Mauricio, sos un inútil y todo lo que puedas avanzar me lo debes a mí. Es propio del consultor, ¿no? Lo de la camisa celeste ya está. Lo de que no importa lo que hables, lo que importa es cómo salís sonriendo en La televisión. imagen, está. ¿no? La imagen de los candidatos. Perdón, lo del corcho no habría que confundir con escochimarro tampoco, ¿no? Ese es otro corcho que no sé si también es flota político. tanto. Me parece que en cualquier momento deja de flotar. Sobre Macri hay una leyenda urbana en estos días que la comento solo por su insistencia, no puedo controlar su verosimilitud, Verificar. que es que Cristina lo habría llamado a Macri el día del paro para decirle échenlo a Bianchi que necesito tapar un poco el paro en la tapa de los diarios. Que definitivamente opacó el paro, ¿no? A Bianchi lo echaron el día. Sí. Me parece demasiado conspirativa la tesis, pero la repiten tanto que se las quería comentar. La escuché también por ahí yo. Vos decías Durán Barba y la imagen, ¿cómo decís? No, a Durán Barba que lo que le gusta a él es concentrarse en la imagen de los candidatos, no hablar de intención de voto, ¿no? Como que las elecciones están muy lejos. Pero cuando se trata de Mauricio, sí, ahí sí de repente, ¿no? Habla de intención de claro, voto. sí. Y otra que me Es contaron... que a Mauricio le va mejor hoy en intención de voto que en imagen. En general le pasa eso, ¿no? Entonces hay que adaptar Sí, la hay teoría. que adaptar la teoría si al se trata cliente. de Mauricio, podemos... Y sí, ¿cómo no la vas a adaptar al cliente? Por supuesto, sí. Y otra que tenía de Durán Barba, que parece que el que lo imita a la perfección es Miguel del Cel. Sí, Bueno. imagínate con el acento Pobre. ecuatoriano todo, pero que Marcos Peña no le permite. Le hace al asistente también, el que lo acompaña a todos lados, Sí. invita a los dos. Nieto. Pero no le gusta nada, no le gusta nada. Vamos al bolillero. Bueno, Vamos ese- al bolillero. Al generador automático De enemigos. que ya inauguramos la semana pasada, a ver cuál es el enemigo de la semana. Sí. Nos lo presta Zanini, ¿sabías, Pancho? Uy, voló una. Zanini nos presta el aparato, la máquina, y nosotros elegimos acá cuál va a ser el enemigo de la semana. Y la primera bolilla sale 10.000. y es el 4. 4. O sea, ejércitos. Ejércitos. Ejércitos.
Segunda. Vamos a mezclar de nuevo, sacamos la segunda. Acá está, mira. ¿La rescataste? Sí. Bueno. La 3. Prebendarios. Prebendarios. Ejércitos prebendarios. Ese es muy bueno. Pega perfecto. ¿Qué otra cosa le correspondería a ejército? Y vamos con la tercera, Ojalá que sea es la la 4. 2. Ejércitos prebendarios golpistas. El enemigo de la semana. Ese es el enemigo de la semana. ¿Quién puede tomar nota de esto para Brindamos por mañana? Ejércitos Para prebendarios Capitanich, golpistas. Para Coqui. para Coqui mañana. Duro Barrio Nuevo con Coqui, ¿no? Sí, durísimo. Y Con de los todo, con todo. televisores. Yo lo quiero Barrio Nuevo acá. ¿Fabricante o importador de No, televisores? fue muy preciso. No dijo el que fabrica televisores, dijo el que El que trae trae. los televisores. Se ve que el Pero mito... acá no se traen televisores, se fabrican. Si se les El pone mito fueguino él no lo Se compra. le pone telgopor y todo Sí, eso. bueno, Sí. ese es el que los trae. Bueno. El que le pone el Y teléfono. el moño y el embalaje y completamos la fabricación. Bueno, vamos ¿Ya a brindamos? saludarlos, desearles buena semana y nos vamos Muy escuchando buena nuevamente semana a Carola. Hasta el martes. ¿Eh? Carola que nos Con brinda. Cindy Lauper de nuevo. Con Cindy Lauper. Time after time, sí. Bueno, buena semana. Lying in my bed, I hear the clock tick and think of you, turning in circles. Confusion is nothing new. Flashback to warm nights, almost left behind. Suitcase of memories, time after sometimes you picture me. I'm walking too far ahead, and you're calling to me. I can't hear what you say. And you say, go slow, I fall behind. The second hand unwinds. If you're lost, you can look and you will find me, time after time. If you fall, I will catch you, I'll be waiting, time after time.